vamos a encontrar con la facilidad o la dificultad de trazar un universo antes de escribir. O incluso la ocurrencia, ¿no? La ocurrencia de que alguien quiera escribir su propio universo, que quiere inventar su propia genealogía, ¿no? Su propia cosmogonía. Este, Se lo ve mucho como producto literario y como voy a decir, como producto de consumo masivo del orden de lo mainstream. Se lo ve mucho en el realismo mágico, en el género fantástico, en las sagas, que por lo general el mercado decide etiquetar a eso como de consumo juvenil, o como que está extrapolando su venta de acuerdo a la manera de producir estas fantasías escritas, y que para eso hace falta estipular universos, estipular reglas de ese universo. Para no hacerlo tan largo, yo recomiendo un capítulo de Los Simpsons que se llama El trabajo del libro, The Book Job, en donde se juntan cinco personajes. Lisa descubre que una de sus grandes ídolas, de sus grandes autoras, que ella tiene muchos libros de esa autora, la saga completa tiene, que en realidad es escrito por cinco personas, por estudios de mercado, que saben lo que los adolescentes consumen, eso está hecho para ganar dinero, por las grandes editoriales. Y esa noticia lleva a que toda su familia y algunos amigos también, personajes de ahí de la serie, deciden hacer, ¿no? Este trabajo del libro. Entonces, es muy extraño que para escribir antes nos tengamos que situar en la premisa de generar o fundar, generar la fundación de un universo. Cuando no hay un universo, al menos hay un lenguaje. Creo que en La Naranja Mecánica hay un argot que también es juvenil porque son adolescentes. Hay un argot propio del ruso, creo que el ruso mezclado con lenguaje pandillero de no sé dónde, decía Anthony Vargas, y que es sobre el Nasdaq, que si bien no es un universo extraño, es la ciudad de Londres nada más, que por ahí en una distopía que hoy en día ya no nos parece tan distópica, pero tiene su propio lenguaje. Eh, lo que Borges hace en Tlön Nukvar Orbis Tertius, es decir, narrar la secuencia enciclopédica de un mundo imaginario, como si ese mundo ya hubiera sido fundado, para no tener que estar explicando, para no tener que eh, suscribirse a terminologías de las reglas en que se dictan las acciones y fenomenologías ontológicas de ese universo, para no tener que ponerles nombre, para no tener que fundar directamente, porque ese es el trabajo casi como de algo así más a lo Tolkien, ¿no? Siempre sumado a los personajes, las dinastías, y vamos a decirle, novela de aventuras o la novela de sagas. El caso de Magazine me parece muy interesante como mapa, porque la manera en que está escrito, ustedes seguramente sabrán del lenguaje que está diseñado, o cómo está contado, está empleado, el ejercicio del lenguaje, del vocabulario, y sobre todo algo que son las preguntas acerca de, vamos a decir, cierto estilo de palabra, que lo vamos a ver mucho en los adjetivos, seguramente, en algunos adjetivos que son muy graciosos. Al mismo tiempo sabemos que la novela está en un tono que trata de narrar ese supuesto continente, decía Marmat, un continente ficticio, donde suceden cosas, donde hay dos personajes principales. Uno es el que nos está contando a nosotros y otro es el personaje descolocado, que es al que le pasan las cosas que éste cuenta. Entonces, todo lo que sucede nos está sucediendo, ¿no? Porque es, de alguna manera, más que crónica. Yo diría que Malasia como novela es una novela evangélica, ¿no? Porque el Evangelio
al ser la estructura bíblica de narración más popular que había en ese tiempo. Entonces, ¿de qué manera vas a contar un universo o fundar, ¿no? La genealogía de la forma de un relato? Bueno, a través de ese tipo de evangelio, que es básicamente una narración en tercera persona, que cuenta más o menos las andanzas, las correrías, diría Quinterno, de un personaje y contadas, ¿no? A través de manera secuencial, ¿no? En ciertos episodios. Malasia está dividida en tres partes. Y para reforzar mi idea de que, como dijo él, hay mucha fe, hay mucha religiosidad, muchas religiones y ritos y rituales en esta novela, para reforzar mi idea de lo bíblico, el libro está dividido en tres libros. El primero se llama Revelación de Malasia. El segundo libro es Malasia la Indómita y el tercero es Ocaso de Malasia. Los 5 capítulos que yo elegí están en la primera parte porque creo que esto ya lo he repetido muchas veces. El muy lindo desafío de elegir un cuento de un libro de cuentos, un fragmento de una X novela, y en este caso de una obra tan larga que nos ocuparía bastante tiempo, los 5 capítulos que yo elegí están en la primera parte, están en el libro uno, Revelación de Malasia. Ahí están entreverados, es una selección muy salteada, completamente azarosa y parcial, pero que por lo menos yo creo que tocan esos elementos centrales. Bueno, el número 5, Intríngulis en la planicie de las matriarcas. Aquí, bueno, ya se está describiendo un poco qué tipo de personaje es personaje descolocado, hacia dónde va su peripecia o su travesía, y de a poco va revelando un poco la novela, el tono en el que está contada, el tipo de aventuras que se están sucediendo y cuál es el territorio. En la segunda parte de la novela, que no la estamos leyendo, ahí van a aparecer geografías, van a aparecer lugares más remotos donde hay unos edificios que miden kilómetros de altura. Como que ya abandona el periplo de la comarca para sumarse al periplo de la metrópolis. En segundo lugar, yo elegí el número 11 de cómo la historia del viejo andrajoso llevó al delirio al escribiente en Egipto, que justamente lo mencionaba, ¿no? A Egipto en el video este. Este me parece muy interesante porque aquí nunca más vuelve a aparecer. Hay muchos personajes que van a profetizar o a hablar como en una novela polifónica, ¿no? Eso por eso también creo que la extensión de la misma, ¿no? Luego está el 23, Las Joditas Nocturnas de los Locos en el Manicomio. Y el quinto, que es el número 30, sobre la delirante conversación entre el personaje descolocado y el celebrante en la planicie del vértigo y aparición de la voz del poeta mesiánico. Esto es muy importante en Malasia y creo que va a ser muy importante en toda la literatura de Marmat, de Marcelo Padilla. ¿Por qué? Porque yo creo que es un escritor de voces, es un escritor que constantemente está siendo asistido por voces que seguramente van a jugar un rol importante en bibliografías tal vez del 1500 o del 1700. Entonces, no es raro, por ejemplo, encontrarlo en videos leyendo o recitando este libro de Lucrecio, que es un libro sobre la naturaleza, las formas de la naturaleza, que es son 6 libros de cada uno es un poema larguísimo, bueno, ese tipo de cosas. Van a aparecer mucho las voces. En este caso, el último capítulo me parece muy interesante porque aquí aparece otra voz más, que es el personaje citando a otra voz que no está como personaje en la novela. O sea que hay un desdoblamiento entre ese relato enmarcado que está dentro, pero también continúa siendo parte de la genealogía y también del estilo de lo que va a suceder en la novela como tal. Em, yo les quería, hay varias cosas, afortunadamente creo que la novela tiene eh, buenas, buenas reseñas y varias.
Em, la contratapa dice algo así como que la novela tiene 88 capítulos y la persona que firma la contratapa dice que son como dos infinitos haciendo la vertical, ¿no? En el sentido de todo lo que puede contener y de todo lo que puede llegar a dimensionar lo que significa o podría significar Malasia, incluso más allá de lo que está escrito en la novela, invitando no solamente a releer, sino también a, qué sé yo, a reescribirla. Acá la edición está hecha por dos personas. eh, Martín Maigua, que es el editor del sello editorial nudista, que lo publicó el libro, y Golosina Caníbal, que es la página seudónimo o también la otra identidad de Matías Raya. En este caso, Omar Genovese, periodista, escritor, también gran novelista y gran lector, para el diario Perfil, escribe esta reseña que es de alguna manera un resumen porque toma varios pasajes de la obra, algo que no hacen mucho las reseñas. Aquí lo que sucede es que hay más fragmentos de la novela para leer y cita dos reseñas. Una de Agustín Conde de Boeck para la revista Boca de Sapo, que la vamos a revisar enseguida, y la otra es de Ana Regina para revista Bache. Por último, tengan cuidado, dice Omar Genovese. Esta lectura es propicia por esa política de la lengua que contiene. Desconfíen del tirano que disfraza sus palabras como si fueran las de un amigo bonachón, acaso dealer de sustancias apócrifas. Aquí está El sublime mamotreto mestizo por Agustín Conde de Weck, que también es un autor que en este taller ya lo hemos visto. Sí, digamos, es una señal formal. Hace el favor, el conde de Weck, de suscitar una cierta cronología más o menos tentativa. Como toda gran obra, la base se reduce a una premisa. Hay un lugar y en ese lugar pasan cosas. Acá viene la lista que trama Conde de Weck sobre la novela. Uno de los caracteres recurrentes vamos a decir protagonista, pero tal vez en realidad es el escribiente, que es el que está escribiendo la novela, y en realidad está escribiendo crónicas de la vivencia de Malasia, ¿no? Huye por azulejos y se convierte en un símbolo de la delirante resistencia contra el propio texto, que es básicamente así como comienza la novela. Eh, Comparsas y figurones grotescos deambulan como en un corso. La pequeña Napoleón, el polaco y el celebrante retirado, todos complotando para dominar el elusivo territorio de Malasia. Aquí es donde el celebrante retirado es el que va a ser más o menos el otro interlocutor. En un momento clave se produce el deicidio. Personaje descolocado y sus aliados matan simbólicamente matar a un dios, lo cual desencadena lesiones finales de ¿no? Hablar de esos de Malasia. Em, Carlota Echagüe se complica en una cuestión hospitalaria con el diablo. Aquí ya aparece el diablo también como, digamos, esta cuestión de que no desde el punto de vista religioso, pero sí desde el punto de vista de que siempre hay un trato, ¿no? En Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo, esta historia de Alberto Laiseca, ¿no? Donde una persona puede volver atrás en el tiempo con conocimiento, basando en la premisa de este, a todo aquel que dice, si yo hubiera podido, si yo hubiera sabido, si nadie me lo hubiera impedido, si este no me hubiera puesto obstáculos, etcétera, yo sería, no sé, campeón olímpico. Entonces, el diablo, entre grandísimas comillas,
que es otro personaje que tiene su propia génesis, que tiene su propia genealogía, su propio clan y su propio subrelato, porque no es tan importante para la historia. Entonces aparece por ahí, como mencionado al principio, ¿no? De dónde proviene esa idea de diablo, la idea del demonio y del interlocutor que lo engaña. Por eso también este celebrante retirado que lo va acompañando al personaje descolocado en distintos momentos va apareciendo y siempre aparece a través de diálogos, ¿no? Que son estos diálogos, vamos a decir, proféticos, vamos a decir, voces. En un romance mefistofélico que ella recibe con la candidez de un Fausto criollo. Los miembros de la disolución, visitantes de origen aéreo, causan una hecatombe al intervenir en las costumbres locales, lo ancestral y lo moderno entran en conflagración. El escribiente se une al circo de los prófugos. Ahí va a aparecer ya otra vez la idea del circo. En El estudiante de Gotinga, nosotros habíamos visto en la novela de Conde de Weck, cómo hay toda una faceta de un circo ambulante, ¿no? La figura del circo como un cierto país que se va en movimiento, ¿no? Porque un circo se va moviendo, se van instalando como dispositivos del lenguaje y del fracaso mismo de la burla del lenguaje en distintas locaciones y geografías donde se va sentando su carpa, entonces como un continente que se mueve, al que después se unen, se desunen, van dejando un rastro. Personaje descolocado asiste empastilladísimo a una fiesta en el loquero, que como siempre obviamente la locura también va a tener mucho que ver, por eso están estos colifas y colifatos, ¿no? Que traman revoluciones dentro de la novela. Por último, Buda en una noche de delirio se emborracha con rumanos, desata una batalla en un cabaret y deja atrás de sí un sainete de muertes, peleas y viajes fluviales. Cerca del final de la novela, cerca de las 490 páginas, eh, no hay una suerte de gran batalla final como dictan estas novelas, que son sagas, novelas largas de fantasía, con ese tipo de factura de fundar un universo, porque siempre tratan de solucionar algo desde el punto de vista protagónico. Entonces, en algún momento se van a agarrar a tiros, en algún momento alguna cabeza va a rodar, pero siempre es como batalla final para que algo se solucione. En Malasia, todo el tiempo están las cabezas rodando y volviendo a sus anteriores cuerpos. Entonces, esta sucinta metáfora, ¿no? de la navegación eh, aparece como recurso para el final. Cuando navegas, dice la novela, cuando navegas, el agua en una parte se detiene, la embarcación se queda quieta, pero igual estás avanzando. Quieta pero paralela al tiempo, y ahí la gente es donde se marea o le pasan cosas. Y el último capítulo de Malasia dice, no se sabe qué es Malasia. Un país, una nación, un continente, una isla, un reino perdido, fugado en el tiempo en paralelo y oblicuo al conocimiento de lo que llamamos realidad. Porque la realidad, mi querido amigo don usted, es como la vemos o como la leemos, quizá como la sentimos por las noches escondidos bajo las cobijas, o tal vez ocurre aquí en Malasia que no se siente. Va a ser muy interesante poder ver cómo nos podemos agregar nosotros al tema de leer un continente, de leer una dinastía, una genealogía, sobre todo una genealogía religiosa, ¿no? Así que, bueno, me gustaría saber si ustedes tuvieron tiempo de leer estos fragmentos, fragmentos que son capítulos completos, los capítulos son poco, quiero decir, los capítulos son breves, pero en la novela son muchos. Entonces, para que no estuviéramos todo el tiempo acerca de una óptica difícil hacer un resumen, entonces mejor arrancar por el libro uno, ¿no? Que es la revelación de Malasia y que ya de por sí tiene bastante información. No sé si alguien quisiera compartir su lectura para que
comencemos a debatir un poco. Otra vez estoy completamente seguro de que este autor, para muchos y muchas, debe ser la primera vez que lo están leyendo, creo. Así que es en cierto modo una novedad. De a poco el taller ha ido adquiriendo en muchos de los encuentros. Creo que en la mayoría el taller siempre fue de descubrimiento de las lecturas, la mayor parte de las veces. No sé si alguien quisiera comentarme si han podido leer los capítulos que les mandé, si lo habían visto por ahí a este autor y qué les pareció. Bueno, empiezo yo, Hola, Marín. ¿Qué tal? Hola a todos. gracias. Em, sí lo conocí a Marmat porque suelo leer los libros de nudista, pero no había leído a Malasia. Eh, creo que acabo de darme cuenta con esta lectura que no había visto, no había leído nada tan surrealista como esto. eh, lo cual resultó en una lectura atrapante en donde no puedo dejar de leer porque siento que un segundo de distracción ya no voy a entender nada de lo que pasa después, pero que me Ah, gusta, ¿no? Es una simultaneidad de mundos como una mamushka. Cada personaje tiene un mundo dentro del mundo de la novela, entonces yo sentía esto, si dejo de leer, pierdo la continuidad, ya no voy a entender después bien lo que estaba leyendo. Me encantó la dinámica, constantemente están pasando cosas que cambian el ángulo de la historia, cambia la historia, eso me gusta mucho, me entretiene muchísimo. Eh, y más allá de que está muy bueno el surrealismo, me parece que la magia está en poder combinar en donde menos, por lo menos donde menos yo lo esperaba, una descripción poética de la situación. Eh, Poemas que me dejaron perpleja en algún momento, la combinación o el momento en que hace una descripción poética. Así que me encantó. Me parece que es bien, un libro que creo que es necesita el mucha tercero, atención. creo que ¿Mm? es el tercero de la lista, por lo menos que yo mandé. En ese tercero hay una descripción muy poética que es justo bajo la lluvia, lo cual es bastante a propósito. También Sí, eso se va a ver que está muy bueno en la manera en que está escrito, porque se va a ir ciertas construcciones y ciertos fraseos se van a ir reiterando a lo largo de los capítulos y de los libros, de los otros dos libros de la novela, eh, justamente para tomar consistencia en el ritmo, ¿no? De que no solo el hecho de que están pasando cosas todo el tiempo, sino esa sensación de que están sucediendo cosas y de que es probable que como se trama la idea tentativa de un continente, por lo tanto contiene una serie de fenomenologías que derriban la realidad como si fueran mágicas, pero al mismo tiempo refuerzan la realidad, ¿no? Porque son comunidades duras también que narra eh, sí. estos territorios que están ahí circundantes a Malasia. Eh, sí. Una cosa más, nada más con cerrar para que participen los demás. Por momentos me resulta agobiante, pero ¿por qué? Porque siento que es como la vida misma. Empezar a tomar conciencia de la realidad particular y de las millones de realidades simultáneas que hay sucediendo. Acá un poco plasma eso y eso me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que nunca había leído algo así. Eso es muy bueno porque creo que nunca se había escrito algo así tampoco y nunca se había publicado algo así. Dicho sea de paso, que es muy buena, porque es muy difícil, costaría mucho trabajo y creo que a cualquier autor le costaría mucho trabajo mantenerlo durante el proyecto de la búsqueda de un proyecto narrativo de ese tipo de factura. Costaría mucho sostenible, ni sustentable, y creo que eso es en parte lo que me sorprende, ¿no? El hecho de que todo el tiempo estén pasando cosas en una dimensión tan extensa. Eh, Así que bueno, Mile, muchas gracias. Buenas tardes, muy breve nada más, no pude terminar de leer todo el material,
Pero me siento identificado con lo que compartía recién Milena, que es el asombro que me produjo ese tipo de lectura. A mí también me pasa que no había leído ese tipo de literatura. También la dificultad, el desafío que es leerlo, porque seguir el relato en medio de esa mezcla de historias, de caminos que se van entrecruzando, es difícil para cuando uno no está acostumbrado, pero a la vez lo que me pasó es que me encantó porque, como yo comenté saben ustedes, mi primera beta, digamos, es la académica, la historia más que la literatura. Y leer historia es un poco como eso, porque uno se tiene que meter en un universo que desconoce, del cual tiene alguna referencia. Pero leer historia y cuanto más lejana es la historia a la propia experiencia, más difícil es entender ese mundo o más apasionante al mismo tiempo es entender ese mundo que uno desconoce y que está lleno de historias, de guiños, de palabras que son de otro universo. Bueno, me apasionó también en ese sentido porque no puedo dejar de remitirlo a la experiencia que a mí me produce leer la historia, tratar de entender ese universo desconocido que es otro mundo, no el mundo del pasado. Pero me entusiasmó mucho con la idea de poder terminar de leerlo y leer la obra completa porque es una escritura realmente mágica en el sentido de todo lo que va revelando a medida que avanza y que se van mezclando las historias. Lo que alcancé a leer me encantó. Y esto, donde sucede, ese justamente, que es el tercero que les mandé, es muy interesante, se va a repetir esto cerca del final, esta idea de que estos dos personajes, estos dos hablantes, vamos a decir, del relato del escribiente, eh, siempre se van a encontrar como en abismos, dice, ¿no? Como que están al borde del abismo. Al final también hay un encuentro donde hay un diálogo muy ellos dos en la cima de otra montaña, en una ladera, ¿no? Siempre va a ser monumental el paisaje o conceptualización paisajística de lo que Malasia propone a la vista visto porque cualquier novela que trame una, un clan, una genealogía, un universo, vamos a decir, o una manera de entender esa dimensión de lo que nosotros podemos decir como fundación mítica de un mundo, eh, siempre se va a apreciar como una obra de ser muy cinematográfica, entonces siempre la vamos a estar viendo a Malasia. Tiene mucho que ver el hecho de que se reiteren estos decires, estas maneras de decir, tanto con palabritas, con términos, quiero decir vocablos, pero también con construcciones, ¿no? En vez de decir cosa, decir guisa, en vez de decir mirá, mire, vea, hay la elección de la puntuación que también siempre va a ser eh, primordial a la hora de poder leer con velocidad, porque también es una novela velocista, que requiere esta exigencia, ¿no? Yo creo que son obras exigentes, que requieren esa cuota de atención, ¿no? De poder estar, eh, de poder estar concentrados con ese ritmo respiratorio necesario a la hora de enfrentarnos al texto, que hay que ver si nos animamos también. Bueno, Marcelo, bueno saludarte y preguntarte cómo estás. Muy gracias por haber aceptado la invitación al taller. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo anda? Muchísimas gracias por la invitación, Mario, y también a ustedes por compartir, bueno, algo que de alguna manera es bastante privado, ¿no? Eh, por lo menos en la forma que yo lo encaré, entonces eh, no dejo de sorprenderme por la situación, pero para bien. Así que muchas gracias. Genial. Vos sabés que nosotros comenzamos obviamente con Revelación de Malasia, que es la primera parte. Yo lo primero que comenzaba contando era sobre el hecho de cómo llega este libro a ser concretado como libro, ¿no? Porque
siempre hay como una lectura por ahí escondida de alguien que hizo una primera lectura, a veces se dice de descubrir, ¿no? De que alguien descubrió algo que uno escribió y que se va como elevando su concepto de libro posible, de que hay algo que anda dando vueltas por ahí, hasta que años seguramente de esas escrituras y lecturas, nosotros podemos ver a Malasia como libro. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿dónde estaba Guaidó? ¿Dónde, dónde circulaba, si es que circulaba? Y, y cómo lo conservabas, ¿no? Para llevar un proceso de una novela así, qué tipo de extensión. Bueno, empezando por el final, pero solo para nombrarlo, para después contar un poquito, fue muy azaroso, muy azaroso. Pero la cuestión es la siguiente. Am, yo me propuse escribir como una saga de aventuras, pero en un momento em, donde tomé algunas decisiones, así como por ejemplo no mirar televisión, no ver redes sociales, no tener redes sociales. También me tocó la pandemia y todo. Entonces, escribir algo sin que yo tuviera lectores. Escribir como de espaldas, pensando en que no iba a terminar nunca de escribir y que me iba a morir escribiendo esto. Como una idea, ¿no? Un concepto de escritura. Y como lo llevé a la práctica sin pensar en que acá se termina o acá falta, pensé en que todo sobre, que sobre, que sobre mucho. Y entonces, bueno, paralelamente me apasionaba ponerme a leer, como escuchaba a Gustavo, creo, recién decía sobre historia. Bueno, yo digamos que si pertenezco a algo, es como al mundo de la docencia universitaria, como que yo de antropología. eh, pero bueno, pues yo me había desencantado con de antropología y sociología. Todos esos formatos de escritura, a mí bueno, no solo me habían cansado, sino que me desencantaron. Entonces, bueno, pensé en que la literatura era una puerta que yo podía franquear eh, haciendo lo que se me diera la gana, jugando, riéndome con las cosas supuestamente sagradas en los ámbitos académicos. Bueno, todo lo que a mí me hubiera gustado presentar como una tesis doctoral. Después, ahora que está terminado, ¿viste? Me gustaría que ese sería mi tesis doctoral, ¿viste? Malasia. Pero bueno, fue más o menos, fue bastante largo porque estuve 4 años hasta que ahí el azar, porque yo compartía pedacitos de lo que escribía en Twitter y ponía Malasia, la novela que no existe, siempre de esa idea de que es la novela que no existe. Y una vez me escribió Golosina Caníbal, que es, digamos, uno de los editores junto a Martín Maigua, nudista, de la editorial nudista. Golosina Caníbal tiene un blog que se llama Golosina Caníbal, el Blogspot, un blog de literatura rara, muy recomendable y que da muchas ganas de irse a leer otras cosas. Entonces eso es lo que a mí me pasó, que yo leía muchas cosas que me daban ganas de leer otras cosas.
y leía sobre religión, bueno, qué sé yo, cosas que me interesaban a mí y también por, qué sé yo, la vida, no sé, yo vivo en Mendoza, pero provengo de San Juan y también me permitía recuperar toda una magia de la infancia que implica la fantasía, que implica dar vuelta a todo y poner las cosas pata para arriba y hacer importante lo que aparentemente no lo es. Bueno, muchísimo, muchísimo que me atrapaba más hacerla que algún día publicarla, sinceramente, y cosa que me enojó mucho cuando me la publicaron, en el sentido de que me dio como una depresión. Porque yo estuve 4 años en Malasia y en un momento me la publicaron. Y ahí me dijo Regina Caníbal que a él le interesaba trabajar conmigo en la novela y que se le iba a proponer a Nudista. Y bueno, y así salió. La verdad es que es un gran trabajo que también representa un ponerse a la responsabilidad, ¿no? De, de publicar el libro como tal. Vos sabés que te quiero preguntar acerca de algo que yo mencioné hace rato, son esas otras escrituras, esas otras publicaciones que lo venía mencionando como satelital, ¿no? Porque están diseminadas por distintos diarios, distintas webs. Yo había mencionado lo de Crónicas del Subsuelo, que son muy seguidas, porque hay una por semana, y hay muchas que son de un territorio muy mágico. Me acuerdo especialmente sobre la de Iquitos, donde habla sobre los rituales que siempre tienen que ver con la orilla de los ríos, o la orilla de las cosas, ¿no? De cómo uno trasciende la orilla de las cosas. Eh, y tienen un sabor a Malasia, ¿no? Obviamente que tienen o te deja como un gustito a Malasia que vos decís, capaz que es parte de la misma escritura, o de esa gran otra escritura de la cual Malasia formará parte. Pero al mismo tiempo, ahora sabemos que está por sacar otro libro, se llama Noches de Cabaret, pero quería preguntarte también si eh, es anterior, es posterior, si han convivido esas otras escrituras, porque también para este medio de las Crónicas del Subsuelo, a veces no sé si hay un plazo para escribir o para publicar, o cómo se va tramando esas otras escrituras alrededor de Malasia. Claro, porque yo generalmente lo que hago es escribir siempre todos los lunes, para los lunes, para llegar al lunes, desde el lunes. O sea, de lunes a lunes yo trato de llegar al lunes. Y con una idea, con un trabajo, con no sé, un relato, un tramo, y trabajo a veces secuencias. Entonces, esa disciplina, bueno, me ha permitido como eh, descansar en el apuro, digamos, en la idea de apuro, o sea, no tener apuro, no apurarse, disfrutar la escritura. Yo, por ejemplo, disfruto más la escritura que la publicación. A mí me pone muy nervioso. Me pone todo eso, me pone muy nervioso. En cambio, yo mientras estoy escribiendo estoy muy tranquilo, disfrutando lo que estoy haciendo. Eh, bueno, son situaciones como muy personales. Bueno, son personales y también biológicas, humanas, ¿no? No sé qué te puede pasar. Bueno, y en eso, y como escribo en esas ideas de múltiple dimensión para después armar un artefacto que puede ser una novela o lo que fuere, así, bueno, después yo he ido escribiendo otras cosas paralelamente, pero ahora voy a sacar esa novela, bueno, Nudista, va a editarla el mes que viene, va a estar. Se llama Noches de Cabaret y es una novela corta que, digamos, no tiene el mismo tono que Malasia, no tiene el mismo tipo de escritura. Pero no deja de ser una novela de aventura tampoco, porque
es una pequeña historia ambientada en un fin de Semana Santo en la década del 80, en la época de la Guerra de las Malvinas, y yo lo que he tratado de trabajar toda la recuperación de ese memorial de los teléfonos fijos y toda esa cuestión que fue parte de mi infancia, y también algunas prácticas ligadas a la comercialización sexual de la época, en Semana Santa, eh, em, la existencia de los cabarets como sitios de refugio, de construcción de sentidos de la noche, otras formas de ver la noche, del culto del coraje, callejero, bueno, cosas que pasaban, o que yo creo que pasaban, y que me gustó novelarla. Y bueno, eso. Justamente después de la publicación de un libro como Malasia, lo más predecible podría seguirse escribiendo Malasia 2 y quedarse, ¿no? Como encerrado en ese tono o en ese vicio que sabemos que puede salir bien. Así que está bueno cambiar de registro y que sea una novela completamente diferente. Acá en este capítulo que nosotros leímos hay una especie de guerra entre cofradías, esta idea del celebrante retirado de envolver toda una ciudad con plástico vinil, ¿no? Con una bolsa de basura negra para que no se vea. Este, siempre está la desmesura, ¿no? En las novelas. Vos escribís así a partir de esa desmesura, de esa bizarría, o tratás, como decís, los lunes de hacerlo de una manera como aplicada, disciplinada, como sistema. de- En Malasia fue particular porque fue una experiencia única y que para mí iba a ser irrepetible. Yo no iba a poder hacer más nada respecto de Malasia. Yo no lo, no podría ser como Malasia 2, no sé, Claro. no. Fue una experiencia de escritura de mucho tiempo y la verdad que la disfruté muchísimo porque me reí mucho y me hizo estudiar mucho. Me expandió para leer cosas. Pero también, por supuesto que en esas lecturas hay influencias, porque a mí me tocó entre medio leer Los Orias de Alberto Laiseca, que es una novela que trabaja con ese... Él lo define como realismo delirante a su propuesta escritural y trabaja él dice lo que no es exagerado no vive, no es verdadero. Por ejemplo, le gusta esa frase. Bueno, hay cosas que a mí me han influido mucho, así como Sí, el ejercer. carácter de la novela continental de los Soria, ese enfrentamiento Claro. entre La idea que vidas, sea personaje, un territorio, un lugar, más que una persona. Me gustó mucho eso, la idea esa es para ubicar a un poco dónde estamos parados, porque a veces, eh, digamos, no sé, la inmensidad de la geografía es algo que a mí me apasiona. Y los mapas, me gustan mucho los mapas. Yo dibujé los mapas, mi hija dibujó los mapas de Malasia, los inventamos y están en el libro. Son muchos dibujitos. Y bueno, y conservan toda esa magia, ¿no? De ser cartógrafo de una vez y para siempre. Una vez, una vez fui cartógrafo. Bueno, eso, muy bonito. Comenzamos este taller hoy viendo de nuevo esa charla que tuvimos con Daniel Medina y Pablo Parrés en Santiago del Estero, y vos Sí, mencionabas a Bernardo Canal Feijó. Quería, bueno, preguntarte ahora qué autor, y claro,
Estoy como devolviéndome lo que considero que uno no pudo leer por distintas circunstancias, porque no te lo dieron, no te lo ofrecieron, eh, no accediste. em, que es esa, la abundancia. Es como inventarse una abundancia, ¿no? De decir, bueno, y ahora me voy a dar una panzada. Y voy a leer a Lucrecio, pero voy a leer a Rodolfo Kusch también, América Profunda, eh, o la ensayística de Murena, de Rodolfo Murena, o Ezequiel Martínez Estrada. O sea, es como leer cosas que no están ni de moda ni salen en ningún, que ya fueron, supuestamente ya fueron, pero como que ahí hay algo arcaico que permanece, que tiene que ver con esa idea de ir por todo, por la obra total, por una idea más renacentista, ¿no? De decir, yo no soy sociólogo, yo no soy nada, a mí me gusta todo. Eso, o sea, romper con esas adscripciones, ¿viste? Donde uno se cita y nadie es nadie, nadie es nadie. Entonces, bueno, a veces podemos estar en un continente, en otro. Pero bueno, Sí, sí, eso, Canal Feijó, sí, todo lo profano que viene con el norte también. sí me gusta que utilizaste la palabra arcaico, de que mucho de lo arcaico se mantiene, porque hace rato, por ejemplo, leíamos esta sucinta cronología de lo que se puede resumir como la premisa de Malasia, escrita por Agustín Conde de Weck en un blog, en una reseña, y que también tiende, ¿no?, a un constante arcaicismo que sería como no situarse en un dónde, sino en un cuándo. Por eso también la importancia de los tiempos, del tiempo que lleva, como vos dijiste, escribirlo, del tiempo que nos lleva a leerlo también. Y obviamente muy interesante esto de que la publicación suscite una circunstancia de pánico o algo que nos incomoda porque de alguna manera lo estás como publicando, sí, de alguna manera es como eh, largar, ¿no? Este es uno de Yo los estoy muy textos, lejos, ¿viste? No sé, de los centros, perdón, sí, que estoy muy lejos. Entonces como que no, a veces no entiendo nada, me cuesta entender cómo funciona la literatura, todas las cuestiones de los grupos digamos, de lo que sería el campo de la literatura y sus cuitas. Entonces, bueno, como yo no, eso, nada más, que por eso me sorprendo, porque yo es como que no estaba en mis planes, ¿no? aquí, por ejemplo, este que es el del perro, en esta crónica del subsuelo, que bueno, es de un diario de Mendoza donde vos residís, este, hay muchos de los textos que están escritos así de esta manera, en segunda persona, ¿no? Siempre hablándole a un otro al que se está incluso exclamando. El mire, vea, yo lo relaciono mucho, ¿no?, con esta manera de escribir, que es no desde un imperativo, pero sí todo el tiempo jugando en esta complicidad, ¿no? De hablarle a un otro, de escribirle a un otro, de hablarle no a una pared, sino que en Malasia hay un diálogo constante, incluso aunque no se entrecruzan los, los personajes. Que esas voces, como es una novela tan polifónica de que aparecen personajes y luego desaparecen, luego más adelante vuelven a reiterarse. Eh, Escuché decir por ahí, ¿no?, que en un texto de Martín Maigua que está publicado en un blog, ahí dice, un escritor me dice que él no inventa, sino que escucha voces, ¿no? Lo asisten voces. Entonces, cuando adquieren tanta fuerza como para poder accionar en este mundo, en este continente diverso,
gran territorio, en este gran no territorio, vamos a decir también. ¿Cómo te diste cuenta de que ya estaba? O sea, ¿cómo marcó el final de la escritura? O si alguna vez Malasia se terminara de escribir, o es como es la novela que no existe, siempre se puede estar escribiendo todo el tiempo. ¿Cómo fue para vos de darle término? Porque siempre es muy importante a los escritores, ¿no? Saber cuál es el punto de sentencia de que ya está, ¿no? De que ya llegó de que esta obra llegó a su punto culmine. Claro. Era más larga y cuando Golosina Caníbal, Matías Raya, en persona, trabajábamos los encuentros para pulir algunos detalles, él me proponía sacar partes. Y bueno, tuve que sufrir eso también, porque tienes una mutilación aprobada por mí, pero yo no fui el mutilador, sería. Pero bueno, eso porque así, era mejor, ¿no es cierto? Bueno, habría que leer la Hay versión. partes muertas de esa novela que están muertas. Eh, eh, ¿Y cómo me dijo cortala? Cortala como cortala, me dijo. Ya está, publiquémosla. Y ahí él me terminó de convencer de que cortara. Y bueno, y ahí corté. Fue, fue así. Vos sabés que en este taller, el nombre del taller es taller de reescritura de narrativa, porque muchas personas que comenzaron enviando textos que tenían ahí guardados o que venían escribiendo en proceso desde hace poco para que pudiéramos trabajar, ¿no? Así en encuentros, para ir revisando y reescribiendo aquello que se puede reescribir. Y no siempre todas las personas que escriben han publicado. En este taller hay algunas personas que sí y otros que estaban como recién comenzando, y a veces la inquietud de publicar. Entonces siempre es muy gratificante poder escuchar de un escritor como vos el hecho de que también desconocer el ámbito de la literatura o de cómo se hace para publicar es algo que puede ser azaroso, y me encanta la palabra que utilizaste, que son cuitas, las cuitas que hay dentro de ese mundo. Así que no sé si en el caso ahora de por sacar otra novela, y constantemente estando escribiendo, ¿hay algo que a vos te gustaría resaltar de ese mundo, de esas relaciones, o algo que te gustaría cambiar? No, no, cambiar no, porque no me interesa pensar qué habría que hacer. Estuve mucho tiempo de mi vida pensando en qué había que hacer. Entonces, digo, ahora me dedico al arte de no saber qué hacer, digo, cuando escribo. Entonces, es como que eh, más me agarro de la escritura y menos del ámbito de lo que implica la literatura, eh, porque ya cuando veo algunas cosas digo, uy, ya esto se parece a tal otro. ¿Qué sé Claro, claro. yo? Ponele. Y entonces, bueno, no sé, no sé. Em, yo tengo un trabajo que lo tengo para publicar que se llama Mitología Privada y es más largo que Malasia. Y espero poder publicar el año que viene o, bueno, va a estar post-mortem, si no, pero ya existe ese libro, existen dos libritos también. Pero bueno, no se puede andar publicando todos los días, si no publiqué. Yo he publicado otras cosas más propias, pero digamos, nunca con una editorial, entonces no tengo una costumbre, digamos. Claro. De hecho, yo no hablo Pero de que soy escritor porque siempre el escribiente es el que
se hace cargo de la pluma en la fundación de Malasia. Y en el caso de Malasia, el resultado final, ¿has visto que podía dialogar o convivir con los libros que estaban ahí alrededor, así como los autores que también están alrededor? Porque han aparecido algo que yo mencioné al principio, que este es un libro en el que tenemos varias reseñas para poder leer. Yo mencioné y mostré la de Omar Genovese, Ana Regina hizo otra. Este, Creo que Mayra también había escrito algo. Entonces, ¿cómo has visto la repercusión y ese tipo de cosas? Es una pregunta propia de un periodista que dice, ¿cómo te llevas con los lectores? ¿O qué pensaste cómo circuló? ¿Te gustaría que hubiera circulado más y todo eso? Pero en realidad creo que Malasia de por sí plantea... eh, yo, por ejemplo, en la feria de editores me cruzaba con gente que no tenía idea ni de quién eras vos como autor, ni que vos estabas por ahí dando vueltas, pero sí el libro. El libro lo tenían de que sabían que iba a introducirse en Malasia dentro de poco. Entonces, podríamos decir que cuando el libro se sostiene por su propio peso, también está bueno esa desmesura y esa la libertad, ¿no? De poder hacerse como un lado y dejar que vaya retroalimentándose solo, pasar a otra cosa. Quería preguntarte si, como ya dijiste, ¿no? Que estás constantemente escribiendo, constantemente tratando de hacer un texto a partir del lunes. No sé por qué me suena muy tentador. Yo quisiera poder tener esa facilidad de poder escribir. ¿Vos tenés alguna recomendación? Es que me habías hecho una pregunta antes que te estaba por responder, junto con esa última. Ah, era sobre si Malasia dialoga con los otros libros y los otros autores. Ah, bien. Mirá, me he puesto muy contento, me da mucha alegría, ¿viste? Que alguien pueda desde otro lugar que te has visto una vez o dos veces por Zoom, o en una feria en Buenos Aires, o no te has visto, escriban algo tan hermoso como lo que han escrito todos. Para mí son todas maravillas que hablan como si vos tuvieras un jardín y te elogien el jardín y que escriban de tu jardín. Imagínate que haya vecinas que escriban sobre el jardín de tal persona. Sería una maravilla. Bueno, es como que escribieran sobre mi jardín. Para mí todo ha sido como muy bonito, muy bienvenido, muy... Después, viste, me he puesto a leer cosas que han puesto. Digo, ay, ¿por qué dicen esto? Y bueno, me he encontrado con otros autores, viste, muy maravillosos. Como Pierre Lois, no sé, un tipo que era del siglo XIX, que así como la isla de Julio Verne, escribió la isla de las Damas, donde era un matriarcado que gobernaba, que donde cayeron así por accidente, no siento, en una barcaza, cayeron a la isla de Lesbos. Entonces, bueno, una maravilla, eso es una locura, pero bueno, y eso pero lo había puesto el Agustín Conde de Boll, por ejemplo, eh, a ese autor. Bueno, nada, que eso, que contento, que me alegre el corazón, es como un cariño. Eh, y después, eso de decir qué consejo, eh, y sí, bueno, la palabra consejo, la verdad que está bien, porque estuvo tan mal mucho tiempo. Y si nosotros nos ponemos a ver que las culturas antiguas son sabias y han construido sabiduría en base a consejos de ancianos, por ejemplo, que existían en Esparta, y en la actualidad, en los países musulmanes, por ejemplo, eh, eh, hay siempre un consejo donde hay un anciano, por el hecho de ser anciano, porque ahí resume toda la sabiduría. Yo aspiro a ser un anciano.
Es lo único que se puede aspirar en este mundo, ¿entendés? Aspirar a ser un anciano. Claro, claro. Pero Sí, soledad, yo creo que la soledad es clave. Hay cosas que son sacrificios. Para mí es sacrificio, también, cultivar un sacrificio hasta hacerlo normal, pero sí, tiene de sacrificio, ¿no? De entrega, de dejar literalmente otras cosas y poner en juego relaciones con personas, llegando hasta el amor o el desamor. En el sentido que uno, bueno, tiene un plan de vida y, bueno, qué sé yo. Bueno, una disciplina pero blanda, pero disciplina. quisiera saber si alguien tiene una pregunta para Marmat, si quieren comentarle algo sobre lo que estuvimos leyendo o algo referido a lo que está en Natacha. Hola, ¿cómo están? Yo quería hacer mi pequeño aporte, que al inicio de la charla no llegué a hacerlo. Bueno, y voy como hilvanando todas las ideas mientras sucede la conversación también, se me ocurren nuevas cosas. A mí me ha parecido un texto, leímos algo acotado, ¿no? Ahora entiendo que es algo súper extenso. Me pareció un texto imprevisible del cual yo no podía salir. Con cuestiones, no sé, antropológicas, en el sentido de que se enredaban constantemente cuestiones étnicas, sociales, espirituales, económicas, rituales, y que todas esas cosas en el texto no podían desprenderse una de la otra, sino que convivían como en un hervidero todo el tiempo. De ahí me viene un poco esta idea de pensarlo como antropológico también al texto. Por otro lado, los personajes, esto ya es una obviedad, pero bueno, son súper ocurrentes, desopilantes, me sorprendían a cada rato, y también sentí una mezcla entre lo extraordinario y lo cotidiano también. Lo extraordinario en cómo eran esos territorios, en cómo eran esos lugares súper exóticos, pero también lo cotidiano, en la forma del habla de los personajes, en cómo se contestaban los personajes, en cómo se burlan o se descansan entre sí, en cómo describen algo. Y ahí es cuando no lo sentía todo tan lejano, sino que por momentos me daba la sensación que un poco la forma del habla sí me era cercana. Entonces era algo súper extraordinario, pero con cuestiones que me eran cotidianas y que sí me hacían ser parte. No sé, es algo como raro de explicar, pero me pasaba eso entre lo cotidiano y lo extraordinario. Creo que ahí hay un juego súper interesante. A mí me pasaba eso, me daba esa sensación. Por el otro lado, como decía la compañera al principio, siento que hay mucha info, que sentimos que no podemos perdernos de nada, como algo muy atomizado, pero a su vez la escritura es tan ágil, tiene un ritmo tan rápido y tan ágil que, no sé, lo hace como liviano, tiene partes muy cómicas, me he cagado de risa en un montón de partes del texto mientras lo leía, y a su vez esas partes cómicas están como coladas en narraciones que tienen situaciones como de mucha soledad también. Entonces ese juego de mezclar lo cómico y lo triste me ha parecido genial, y cierro con algo muy cortito, pero es un parrafito que he marcado, que podría haber elegido cualquier otro, pero me quedo con este. Dice: el celebrante retirado le da una palmada en la espalda a personaje descolocado que ha actuado como cualquier ciudadano enloquecido por la acumulación de fracasos y que de progre se hace nazi en horas comunistas y en otras budistas de la primera hora. Nadie culpa a nadie. Todo es adoración en la simbra y zumban las matracas de porvenir en las calles de poblaciones tristes, demasiado tristes como para no festejar el paso del manto. Bueno, podría haber elegido cualquier otro fragmento, elegí ese, pero bueno, me gustó mucho el juego entre lo cómico y lo triste, o la pérdida, lo oscuro, no sé. Me gustó un montón. Eso, chiquito. Muchas gracias, Natacha. Ese fragmento es tremendo.
Vos sabés Sí, que cuando la risa hace un tiempo yo me acordaba de que había una analogía que se estaba haciendo de acuerdo a la gente que lee en público. Por ejemplo, en el colectivo, en los trenes, el subte, viajando, etcétera. Por lo general es en el transporte donde leer en público más que leer en la plaza o algo así, bueno, pero leer, y que siempre la lectura o la gente que lee o que se hace de leer para que vean, para que los demás vean que están leyendo, siempre son lecturas serias, ¿no? Es gente que va con el ceño fruncido, como en grandes meditaciones donde se juega el futuro de la humanidad, y muy pocas veces riéndose, y menos aún riéndose en voz alta. Yo me he reído sí, muchísimo con Malasia, con el estudiante de Gotinga sí. también, y creo que si lo hubiera sacado y fuera leyendo viajando, los otros pasajeros te reclaman, ¿viste? Que bajes la voz o algo. Entonces sí me parece muy bueno. Me hizo acordar mucho esto de Cheñol, 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 tres veces Cheñol. Eso es una manera en que los niños se burlan de los orientales, no los uruguayos, sino los otros. Hay entre lo aniñado humorístico, pero también la sátira y la parodia de esa espectacularidad. Yo había mencionado en este taller a Ángel Fernández, que es un psicoanalista rosarino, dice el viajante que vuelve de la travesía y exagera las aventuras para que la familia se sorprenda, pero al mismo tiempo lo maravilloso contado como al pasar. Y creo que eso es, ¿no? El como esto que decís vos entre lo humorístico y lo solitario, lo triste. Es muy bueno ese balance, este, poder ganar la idea esta que sí, obviamente que fue muy acotado. Son 5 capítulos, pero es muy acotada la elección, así que después cuando subamos videos, ahí seguramente vamos a incluir todo lo que haga falta, los links incluidos para conseguir el libro. Este, Así que bueno, gracias Natacha. Quería agradecerte, Marmat, por el tiempo de hoy sábado a la tarde. Como vos dijiste, a veces nos vemos solamente una vez al año en alguna cosa que tenga que ver con libros, sí o sí, ¿no? Alguna feria, un festival, eso acota mucho los encuentros, pero también está bueno poder hacer esto, ¿no? Y estar rodeados alrededor del cálido fulgor de Malasia. Sí, sí, de alguna manera es como si tuviéramos un brasero y nos juntamos alrededor del brasero a charlar un poco. Sí, me encantó. Muchas gracias, estoy agradecido de que lo hayan leído y que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la confianza de sumarse al taller. Fueron 4 meses, hay algunos que están desde el segundo, pero ha sido un ciclo muy largo. Comenzamos a través de la Biblioteca Provincial de Salta, Victorino de la Plaza, y luego decidimos continuarlo al taller porque básicamente porque eran muchas lecturas, no las podíamos abarcar a todas en 2 meses, entonces hemos extendido el tiempo. A partir de ahora, seguramente estaremos compartiendo información de otros talleres que dictan otras personas para que sigamos a lo mejor sumándonos a uno u a otro, porque siempre es información muy interesante. Seguramente que con las personas que mandaron originales, seguimos revisando eso. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado, por haber querido estar un rato el fin de semana aquí conmigo hablando de literatura. Yo estoy muy contento de que este espacio se haya podido sostener porque es también un brasero y un refugio. Así que bueno, muchas gracias y recuerden que cuando este ciclo final ya quede subido a YouTube, ustedes van a recibir ahí la lista completa. Muchas gracias.